la corrupción de las élites. Ya lo platicamos, ya están colocadas los tecnócratas priistas y los que aprendieron en el PAN lo suyo, ya están colocados, unos con Bush, otros están con Sempra, otros están ya viendo los ductos. Es la corrupción de la élite mexicana y de la oligarquía mexicana la que llevó a empujar, a romper así, sin ninguna presentación, sin ninguna preparación, un sistema que funciona. Se ha cansado de decir que estaba agotado el sistema porque importamos gasolina, porque importamos petroquímica. Ya lo dijimos, lo que había que hacer es poner en orden a los gobiernos de la República y en lugar de poner la petroquímica funcional, que decía yo que hemos sido poderosos en materia de petroquímica y la han vendido, se la han robado. En lugar de dejar de importar gasolinas para tener acuerdos con Estados Unidos también, tenía que haberse el esfuerzo por no hacerlo. Entonces, decir que está agotado el modelo con un Pemex que es, sin duda alguna, una de las empresas más importantes y más eficientes del mundo, es precisamente un objetivo de corrupción. Vamos a la rebatinga de los intereses económicos que se van a hacer de público en privado. Esa es la verdad. El esquema que está en esta ley es un esquema absurdo, no está acabado, no está cocinado, no saben qué hacer, lo han reformado en el tiempo que hemos estado aquí, lo han reformado 5 o 6 veces. Claro, el presidente de la Comisión de Energía decía que se han hecho muchísimas reformas, todas las ha hecho el gobierno, en una lucha por ver si es más gobierno o son más organismos los que manejan esa riqueza que van a entregar. Eso es lo que ha pasado. Este país está siendo llevado por un compromiso de Peña Nieto con Estados Unidos y por una oligarquía y una clase política corrupta que ha estado empujando para quedarse con lo que es una riqueza de todos los mexicanos. Por eso yo creo que es absurdo lo que nos plantean aquí, que es para generar empleo, para crecer. Todo lo contrario. En unos cuantos meses lo van a ver. Este país va a tener una crisis económica brutal. Pemex va a tener que seguir sosteniendo al gobierno, ¿verdad? Y el famoso fondo el fondo noruego, que es una carcajada que hablen del fondo noruego, es un fondo que lo tenemos perfectamente analizado, es un fondo que no va a tener más que para pagar, ¿verdad? Esas son las prioridades, no va a haber nada, es un fondo desfondado y un Estado sacrificado por la ambición y la corrupción de la clase política mexicana, del PAN y del PRI. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Vázquez. Tiene uso de la tribuna, senadora Marcela Guevara Castillo, en contra del PRI. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros. Bueno, yo me voy a favor del dictamen y, por supuesto, en contra de los artículos en complemento, el 1, 3, 17 y 42, por parte de los oradores en turno. Hay que ser muy claros en que este tema de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México es un acuerdo que tiene un sustento muy sólido en instrumentos internacionales ya aprobados, que no son de ayer o de anteayer, sino primero, es desde 1970, y tiene que ver precisamente con las controversias que existen o pueden existir en la frontera. Me refiero a México con Estados Unidos, por supuesto. Posteriormente viene otro que tiene que ver con las limitaciones marítimas en 1978. Y otro tercero, que es el Acuerdo Continental del año 2000, donde se reconoce la posibilidad de yacimientos de hidrocarburos, pero que tiene que ver lo que ocurre en la plataforma continental y que está completamente delimitado y consignado en dicho instrumento internacional. No es una situación como aquí se dijo que tiene que ver y que esté fuera de la ley. Son instrumentos internacionales que han estado vigentes a través del tiempo y
y que han servido de andamiaje para este nuevo acuerdo, que por cierto, como ya se dijo también aquí, ya es un decreto que entra en vigor a partir del día de hoy. Hay que reconocer que los principios que promueven son la utilización equitativa y razonable de los recursos transfronterizos y que deseamos todos maximizar esos beneficios. No perdamos de vista que durante años tenemos una riqueza petrolera y de gas y que no han podido ser explotados. Ya se dijo que en la cuenca de Burgos, ya se dijo que de las aguas profundas del Golfo, y que ahora con este acuerdo de yacimientos transfronterizos pues va a ser una realidad el poder acceder a más hidrocarburos que tenemos. Evidentemente no lo podemos hacer solos, evidentemente tenemos años donde ha sido prueba y prueba y prueba, por una simple y sencilla razón, por la falta de recursos materiales y tecnológicos. Por eso, el acuerdo con Estados Unidos. ¿Para qué sirven los acuerdos y los instrumentos internacionales? Para poner las reglas claras, reglas precisas sobre el deber y todas las que son las definiciones, los alcances de dichos acuerdos. Yo creo que es muy importante también entrar en las definiciones correctas y no equivocarnos. Por ejemplo, lo que es una línea de delimitación, lo que implica el desarrollo de las nuevas tecnologías para extraer los hidrocarburos, lo que tiene que ver para explotar y explorar, que es el leitmotiv o el sumo o la esencia de esta gran reforma. De la instalación requerida para, sobre todo, poder transportar todos esos recursos, como puede ser los gasoductos. También se dijo aquí de un gasoducto que está precisamente ubicado y que lo acabamos de inaugurar, bueno, los primeros trabajos, que es el de los Ramones, y ese que va a dar todo un beneficio a muchas entidades federativas como San Luis Potosí, como Coahuila, como Tamaulipas, etcétera. Eso va a traer muchísimos beneficios para nuestras empresas, va a traer derrame de riqueza también, y no lo podemos negar. No, la única forma de salir adelante es generando riqueza. Todas estas instalaciones cerca de la línea de limitación también vienen contenidas en este acuerdo de yacimientos. Todo lo que tiene que ver con la información geológica, lo que tiene que ver también con las licencias, las personas portadoras de las licencias, de la unidad transfronteriza, que es un concepto que se utiliza precisamente para escoger una unidad o una zona unitaria donde va a ser sujeto a la exploración y a la explotación. Todo lo que tiene que ver con la jurisdicción, con las actividades que se dan en esas unidades de explotación, la determinación de los propios yacimientos transfronterizos y sobre todo lo más importante, el acuerdo de unificación, que es precisamente para la explotación y la exploración, que es una cooperación y un intercambio económico, tecnológico y para poder usufructuar de lo que tenemos en nuestro subsuelo. Es muy claro, no tengamos miedo a poner las reglas claras, hay que seguirlas. Claro que puede haber controversias, claro que puede haber faltas, pero para eso existe también dentro y contemplado en este acuerdo de yacimientos transfronterizos, hay arbitrajes, hay inspecciones, hay seguridad industrial y protección ambiental, y bueno, hay enmiendas, y precisamente esto es lo que ayuda también a las cuestiones fiscales. Y bueno, existe también las comisiones conjuntas que deberán de ponerse de acuerdo precisamente para las unidades de la explotación. Creo que está muy claro. Quien tenga más dudas, pueden verificarlo, está precisamente ya seguramente al alcance de todos, porque ya está puesta en vigor el día de hoy. Y no olvidemos el leitmotiv y la esencia de todo esto, que precisamente de esta reforma es incrementar la seguridad energética del país. Ya se ha dicho hasta el cansancio, pero finalmente eso es lo que nos importa. Garantizar la seguridad energética del país, aumentar la producción de petróleo y de gas natural, alcanzar mayores tasas de restitución de reservas del petróleo y del gas, detonar el dinamismo de nuestra industria. Yo misma vengo de un gran estado que es Nuevo León, donde necesitamos como insumo el gas.
Sin el gas se encarece cualquier producto químico, petroquímico, textil, todas aquellas actividades industriales donde se utiliza el gas, y que además en años pasados hemos batallado muchísimo precisamente por el encarecimiento de este gas. Y ahora, si lo tenemos, pues ¿por qué no hay que sacarlo? Este dinamismo vendrá también a transformar la realidad de los mexicanos y de las mexicanas. Esto no es de regiones, esto es de un país, es nuestro México. También se va a fortalecer la red de transporte, de almacenamiento y de distribución de hidrocarburos. Por eso estoy hablando a favor del dictamen, y no hay que venir aquí para decir algunas cosas que no son las correctas o que son imprecisas, con situaciones que tienen que ver con apreciaciones subjetivas y personales. La participación de Pemex, a la que también hacemos referencia y que se ha hecho aquí referencia de como mínimo el 20%, va a garantizar una competitividad. Hay quien se esbozaba por el 51%, no, se trata de ser más competitivos y de garantizar que nuestra empresa matriz, nuestra empresa madre pueda acceder a un valor agregado que es el de la tecnología. No nos olvidemos, eso es lo que necesitamos. Con gusto. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos avanzar, necesitamos desarrollo, necesitamos crecer por México y por los mexicanos. ¿Es cuánto? Gracias, senadora Marcela Guerra Castillo. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. En el uso de la palabra, senador. Luego me critican por lo que traigo. Compañeras y compañeros, voy a referirme solo al artículo 17, que justamente es el que habla de los yacimientos transfronterizos, para lograr exponer con más claridad estos conceptos. ¿Qué dice el artículo 17 de esta ley de hidrocarburos? Dice esto: la Secretaría, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, establecerá una participación obligatoria de Petróleos Mexicanos en los contratos de exploración y extracción en aquellas áreas contractuales en las que existan posibilidades de encontrar yacimientos transfronterizos. Ok. Luego dice que se hará con la participación obligatoria, será de al menos 20% de la inversión del proyecto, en su párrafo segundo. Y el párrafo cuarto dice lo siguiente: en caso de que se confirme la existencia de un yacimiento transfronterizo en el área contractual, se estará a lo dispuesto en los convenios de operación respectivos que se pacten con base en los tratados internacionales que México haya suscrito. Primero vamos a centrarnos en este último párrafo. ¿Qué quieren decir con esto? Que estarán a lo dispuesto en los convenios de operación respectivos que se pacten con base en los tratados internacionales que hayan suscrito. Pues esto simple y sencillamente desde aquí están asegurando incluso que no haya transferencia o que no haya, el porcentaje de contenido nacional. Vean, lo he dicho en varios momentos, ¿qué dice el Tratado de Libre Comercio con América del Norte? El artículo 1106, en el capítulo de inversiones de este tratado con Estados Unidos y Canadá, señala lo siguiente: que ninguna parte podrá imponer requisitos para alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional. Desde acá están vacunando. Ese tratado ya dice nada de contenido nacional, pero en esta ley, además, como parte de todas las mentiras o de muchas de las mentiras,
se hace referencia al contenido nacional en los artículos 46 y 125. Es una farsa. Bueno, dejemos eso entonces ahí. Vamos entonces a conocer qué hay con estos yacimientos transfronterizos. Por supuesto que sería un recurso compartido, según los tratados que ya se han mencionado aquí, sí, pero es altamente estratégico, tal como se muestra con los trabajos de exploración de Pemex en esta zona. Y miren ustedes, esta es información de Pemex, es información que han estado usando para ir a promover en el extranjero la inversión por parte de estas empresas que podrían estar aquí. Miren, este es el Golfo de México, esta es la frontera en el Golfo de México, lo que le corresponde a México y lo que le corresponde a Estados Unidos. Aquí Pemex ha invertido ya con un tiempo una cantidad importante de recursos. Los datos de Pemex no los invento. Dice que Pemex ha obtenido información significativa de campos en aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México. Ellos han investigado mediante la adquisición de sísmica, de tercera dimensión, en 124.790 kilómetros cuadrados, es lo que ha investigado, que ha explorado Pemex. Ha perforado 25 pozos aquí, 14 de los cuales son viables o son productivos, se dice también productivos. Esto es un éxito comercial del 54%. ¿Sí? Esto está en toda esta zona que se conoce como cinturón plegado perdido. Por cierto, aquí el Trión 1 y el Supremus 1 son pozos perforados a 5.000 metros de profundidad, 2.500 de tirante de agua más 2.500 después del lecho marino, como lo hacen las empresas más grandes del mundo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no se ha invertido más aquí? Pues porque simple y sencillamente no se le ha permitido a Pemex invertir, porque Pemex, les recuerdo, el año pasado tuvo ingresos por 135,000 millones de dólares, o sea, lo que vienen a decir aquí, quien me antecedió en la palabra y muchos otros, de que no hay dinero y por eso tienen que venir las empresas extranjeras, es falso. Lo que pasa es que se lo quita, pues prácticamente todo, la Secretaría de Hacienda. ¿Qué sucede en el lado de Estados Unidos? Esta es la misma frontera que les acabo de mostrar. Sí, de aquel lado hay más de 1,000 pozos ya perforados en aguas profundas y ultraprofundas. Y de este lado, por supuesto, del lado de México, pues hay prácticamente nada. Sí, en efecto. Pero el asunto es es momento ya de ir a explotar el petróleo mexicano. Nosotros necesitamos para nuestro autoabastecimiento un poco más de 1.600.000 barriles al día, el resto es lo que se vende. Es momento de ir ya a sacar todo ese potencial que tenemos en aguas profundas. Me parece que no, me parece que estamos errados en eso. No necesitamos más petróleo, somos autosuficientes desde la década de los 70s. Bien, lo están haciendo por negocio. Pero a ver, miren, pensemos entonces en que estas empresas extranjeras que hoy están explotando el petróleo en Estados Unidos, ya en esa parte, tendrían participación en estos yacimientos transfronterizos. De aquel lado, como ya he mostrado, hay una infraestructura ya bastante desarrollada. Pues simple y sencillamente van a decir que su infraestructura vale y que por lo tanto ellos deben tener el 80% de la participación de esos recursos y le dejarán a México justamente lo que dice el artículo 17, el 20% de participación. Veámoslo de otra manera. A ver, otra hipótesis. Pensemos que de ese lado, pensemos que hay un yacimiento que del lado mexicano tiene el 90%
del yacimiento. Y del lado de Estados Unidos tiene el 10%. Eso se puede dar muy fácil. ¿Por qué tendríamos nosotros que participar con el 20% y de aquel lado con el 80%? Inexplicable, vamos, no hay una racionalidad que nos diga, que nos haga pensar que esto es bueno para nosotros, para el país, para Pemex. Por supuesto que no, ¿no? Lo que se hace internacionalmente en este tipo de yacimientos, fíjense, las empresas, todas las empresas petroleras están dispuestas a participar con una participación minoritaria, pero aquí le estamos dando hasta el 80%. ¿Esto no es regalar nuestro petróleo? ¿No sería lo más recomendable que para definir la participación primero se hicieran algunos estudios previos y a partir de estos estudios previos se determinara con qué participación va Pemex, con qué participación van las otras empresas? No hay estudio ninguno, así tajante regalan el petróleo. Bien, pues como se me terminó el tiempo, solamente me resta decir que es por esto que el PRD sostiene que ustedes, señoras y señores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista, son entreguistas, que traicionan a la patria, que llevamos aquí 2 días señalando con puntualidad lo pernicioso y funesto de esta reforma energética y seguramente estaremos muchos días más. Pero habrá algunos años en que a diario las y los mexicanos les recordarán su falta de patriotismo. Es por eso que apoyo la propuesta presentada por mi compañera Angélica de la Peña. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. Senadores, agotada la lista de oradores, consulta de Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas presentadas a los artículos que fueron abordados por grupos en 5 temas. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas que acaba de explicar el presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aceptan, señor presidente. Gracias. Gracias, secretaria. No se aceptan las propuestas de modificación a los artículos discutidos en lo particular. Se mantienen los términos del dictamen y se reservan para su votación nominal en conjunto con los demás artículos reservados. Continuaremos con el desahogo de las propuestas de modificación a otros artículos reservados. Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez Jiménez para presentar sus propuestas de modificación. ¿Sí? ¿Sí? Yo pensé que fuera el primero. Bien. Y después será el senador Raúl Morón. Seguirá en el turno. Gracias. Gracias, presidente. Voy a presentar en un mismo momento la reserva de los 3 artículos y lo procuraré hacer brevemente. Lo aprecio mucho. Señoras y señores senadores, mi intervención va a ilustrar la magnitud de las consecuencias que producirá la puesta en práctica de la Ley de Hidrocarburos aprobada en lo general el día de antier. De última hora, hay que recordar, el miércoles pasado, los negociadores del PAN ingresaron un gran número de cambios al dictamen. Suponemos que por pedido de las empresas que calculan beneficiarse con negocios al amparo de esa ley. Entre otros cambios, cuyo sesgo e interés ideológico muestra la intención de borrar todo vestigio de la anterior ley, se llega al extremo de anular el propósito de la Ley de Hidrocarburos, es normar a una industria cuyas actividades son estratégicas, actividades estratégicas. Así lo establecía la ley. El título segundo de esta ley enunciaba lo siguiente:
de las actividades estratégicas de la industria de hidrocarburos. Ese era el título. A propuesta del PAN fue cambiado y ahora se llama de la exploración y extracción de hidrocarburos y del reconocimiento y exploración superficial. Señores senadores, Roberto Gil, Ernesto Cordero, no están. Podría, quizá, expliquen cuáles son las razones que tuvo el PAN para obligar a que se hicieran estos cambios, que no son más que un capricho dogmático, que ilustra el afluente ideológico neoliberal de la derecha de este país y que pretenden desaparecer la magnitud jurídica que otorga la Constitución a estas actividades. Podemos suponer que existe la intención de que la autoridad responsable de hacer cumplir la ley no focalice íntegramente a la industria petrolera y no tenga en cuenta que la exploración y extracción de hidrocarburos son responsabilidad exclusiva del Estado mexicano. Mi reserva está relacionada con los artículos 16, 17 y 28 que se refieren a dispositivos por los que se pretende reducir la influencia de Pemex, artículos que vulneran innecesariamente y abusivamente las capacidades soberanas del Estado mexicano. El artículo 16 contiene lineamientos para la licitación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, donde la Secretaría de Energía podría incluir una participación del Estado mexicano a través de Petróleos Mexicanos en los casos en que, y cito textualmente, existan oportunidades para impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología y cuando se trate de proyectos que deseen impulsar a través de un vehículo financiero especializado del Estado mexicano. Y cierro la cita. En estos casos, dice el artículo 16, la participación de Petróleos Mexicanos no podrá exceder del 30% de la inversión del proyecto. Esto es, donde haya transferencia de tecnología, no podrá exceder el 30% la participación de Pemex. Así o más clara la entrega. Del mismo modo, como ya lo referí hace un rato en el artículo 17, se establece que cuando exista la posibilidad de encontrar yacimientos fronterizos habrá una participación obligatoria de Pemex de al menos el 20%, ¿no? Señoras y señores senadores del PAN, del PRI, del Verde, ¿cuáles son las razones técnicas, administrativas, de tecnología o de otro orden que limitan, para limitar de esta forma la participación de Pemex? ¿Cuáles son? No tenemos una respuesta hasta el día de hoy. El interés de cualquier empresa extranjera por participar en yacimientos complejos, quienes son las que podrían aportar conocimiento y tecnología a Pemex, seguramente estarían en las ventajas de productividad que pudiera encontrarse en las reservas mexicanas. Por eso estarían dispuestos a compartir sus innovaciones tecnológicas, incluso participando en minoría, como actualmente ocurre en muchos países, como es la práctica en la industria energética. Entonces, ¿por qué autolimitar la participación del dueño del recurso a un 30%? ¿Por qué? ¿Desde qué visión de la industria petrolera surge esta decisión política de postrar a la nación mexicana, dueña de las reservas, a participar marginalmente en la explotación de sus recursos? Pemex, aunque no quieran admitirlo los promotores de esta ley, es una de las 10 más importantes petroleras del mundo. Durante 75 años ha acumulado tecnología y capacidades. Con los mismos recursos de las empresas más importantes, participan en actividades tecnológicas más avanzadas, como en la perforación de aguas ultraprofundas, como ya lo expliqué hace un rato. Se podría decir que Pemex no lo hace, que esos trabajos son contratados con otras empresas, y pues sí, en parte esto es cierto. Como lo cierto también es que lo hace así ExxonMobil o British Petroleum. También lo hacen contratando a empresas de servicios especializadas en ciertas áreas, porque en realidad la industria petrolera internacional funciona así. Por ejemplo, el accidente del Pozo Macondo, que inundó de aceite en el año 2012, las costas estadounidenses, desde Texas hasta la Florida,
fue responsabilidad de British Petroleum, quien tiene la concesión del bloque donde ocurrió el siniestro, pero quien perforaba era un tercero justamente contratado por British Petroleum. ¿Por qué no continuar como hasta el momento lo hace Pemex, que hoy perfora a 5,000 metros de profundidad en la zona conocida como cinturón plegado perdido? Pues me dicen que no tiene tecnología. Señoras y señores, la tecnología se vende. Esta está en el mercado. Ese es otro argumento falaz de parte de ustedes. Entonces, la pretensión de limitar a Pemex a un 30% no es más que una nefasta decisión política para entregar a manos privadas y extranjeras la riqueza nacional. Por eso les decimos que esto es una traición a la patria. Las disposiciones referidas en el artículo 16 deben ser eliminadas para dejar a Pemex la mayor libertad a fin de ajustarse a las circunstancias de cada proyecto, buscando siempre el mayor beneficio para el país. En el caso del artículo 17, la situación es aún menos explicable, dado que los hidrocarburos que se encuentran en yacimientos transfronterizos serían un recurso compartido y seguramente estratégico desde distintos puntos de vista. ¿Por qué el Estado mexicano se tiene que autoimponer una cota baja, minoritaria, para su participación en esos proyectos? ¿Por qué el 20%? Frente a esta definición que estará contenida en ley, no es difícil especular. ¿Cuál será la postura de las empresas extranjeras que estén en la frontera marítima norte del Golfo de México, las que están trabajando en la frontera con México desde Estados Unidos, donde se pudieran encontrar yacimientos transfronterizos que estuvieran más cerca de las líneas marinas de transporte de los oleoductos estadounidenses que de las costas mexicanas? ¿Cuál sería esta postura? Pues su postura inicial de negociación sería el 10% para llegar al final al 20%. ¿No les parece evidente? ¿No es esto regalar nuestro petróleo? Es un error establecer por anticipado cuál sería el mínimo de participación que aceptaría el Estado mexicano por explotar recursos que solo son viables legalmente si se promueve su participación. Miren ustedes la grave consecuencia. Lo voy a explicar con un poco más de detenimiento porque tal vez hace un rato no escucharon. Pudiera haber yacimientos transfronterizos donde la mayor parte del recurso se alojara en la parte mexicana, digamos 90% en México y 10% en Estados Unidos. En estos casos, ¿por qué el Estado mexicano debería aceptar una participación minoritaria en el proyecto? En este caso, se debe establecer que el mínimo aceptable dependería de los estudios preliminares. Pudiera ser mayoritaria cuando la parte mexicana fuera la más grande, o al menos, como lo hemos dicho ya varios, del 50%. Por otra parte, respecto al artículo 28, desde la discusión de la reforma constitucional, señalé que en el régimen de contratos de licencia, establecer la posibilidad de que un particular lleve a cabo la venta del petróleo mexicano es un error que disminuirá los márgenes de operación monetaria y financiera del gobierno mexicano. Es un exceso neoliberal ceder a un particular el manejo de los enormes recursos que significan la comercialización de los hidrocarburos mexicanos, aun cuando también pudiera ser un acto deliberado para que mediante actos de corrupción algo llegue a los promotores de esta reforma. En la actualidad, Pemex es el principal oferente de divisas para el Banco de México. Por eso existe el artículo 34 de la ley de esa institución bancaria. ¿Qué va a ocurrir? Les pregunto, ¿qué va a ocurrir cuando comiencen a ser relevantes los contratos de licencia que permitan a esas petroleras transnacionales llevar su petróleo, exportarlo, venderlo a donde ellas determinen? Los recursos líquidos, esas divisas, esos dólares por la exportación del crudo ya no entrarán al Banco de México, porque ese será el objetivo de las empresas que vengan por los contratos de licencia. ¿Qué pasará entonces con las divisas mexicanas? ¿Qué pasará con el control cambiario, con la política monetaria y la estabilización económica del país? ¿Alguno o alguna de las y los senadores del PRI, del PAN, del Verde podría responder? Es nuestra convicción y fue nuestra propuesta el que debería establecerse que todo,
absolutamente todo el petróleo mexicano tendría que entregarse a Pemex como comercializador o a una institución pública, pero en ningún caso a un particular. Por todo lo anterior, señor presidente, presento las siguientes reservas a los artículos 16, 17 y 28. El artículo 16 se elimina. El artículo 17, en su segundo párrafo, en donde dice, en el supuesto a que hace referencia a este artículo, la participación obligatoria, y ahí adiciono, será mayoritaria o al menos del 50%. Y en el artículo 28, en el primer párrafo, donde dice, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a petición del Fondo Mexicano y del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, podrá contratar a Petróleos Mexicanos, a cualquier otra empresa productiva del Estado, y pido se elimine, o a una persona moral. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco para presentar sus propuestas de modificación. Hasta por 5 minutos, senador. Sí. Con su permiso, señor presidente. Sé, compañeras y compañeros, que ha estado agotadora la jornada. Sin embargo, mi origen sindicalista me impide no abordar un tema que a mi juicio es sumamente importante, que es el tema laboral, que es, creo, algo que poco hemos tocado y que es importante que lo toquemos, al menos para que los trabajadores sientan que hay quien se preocupa también por sus derechos laborales. Este es un momento muy crítico que el país vive, y en este momento tan crítico, la reforma energética está planteando, o así como está planteada, seguramente traerá un efecto. Y los efectos que hemos visto en las reformas todas han planteado acotar los derechos laborales de los trabajadores y generar una inestabilidad muy importante. Y esta, sin duda, pues obviamente va a afectar a miles de familias de este país, fundamentalmente a las que laboran o a los trabajadores que laboran tanto en Petróleos Mexicanos como en la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo hago también porque un sector importante, un grupo importante de trabajadores de Teléfonos de México, ahora que abordamos la ley de Telecom, están extremadamente preocupados porque la empresa no va a perder. O sea, todos los efectos que tengan estas empresas, ellos no van a cargar con ellos, va a cargar la planta laboral con estos efectos, seguramente despidiendo a los trabajadores y llevándolos a un régimen laboral totalmente desventajoso para los mismos. Y así ha pasado con todas las reformas estructurales. La reforma en Telecom ya la comenté, la reforma laboral hace un rato también la abordé, la reforma educativa tiene en una gran inestabilidad en este momento a todos los maestros y maestras de México. Aunque se diga lo contrario, los que tenemos relación con los trabajadores de la educación, de manera permanente nos preguntan por qué no existe certidumbre laboral, por qué la reforma no abordó de manera precisa el tema educativo y se circunscribió a cambiar de facto el estatuto laboral con el que rigen sus relaciones laborales. Entonces, estas partes, pues, tenemos que tenerlas precisas, y por ello nosotros hemos insistido en que estas reformas estructurales han conculcado los derechos fundamentales y han quebrantado el pacto social plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fíjese bien lo que dice el artículo primero: el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, de proteger, de garantizar y promover los derechos humanos. El trabajo es un derecho humano y obviamente el Ejecutivo
en contraposición con este objetivo constitucional planteado en su artículo primero, ha iniciado toda una serie de reformas que están afectando mucho los derechos laborales. Entonces, están cambiando el bienestar social de los trabajadores de este país por incrementar las ganancias de las grandes empresas. Eso es lo que está planteado en esta nueva generación de reformas estructurales. El PRD en cada una de estas ha planteado alternativas, aunque aquí no se quiera reconocer. El PRD tuvo una propuesta de reforma energética que planteaba varias cuestiones, dentro de ellas el respeto irrestricto de los derechos laborales. Por todas estas consideraciones, fíjese bien lo que vamos a plantear, y al menos aquí 1 o 2 senadores y senadoras del PRI, del PAN, no sé, pero seguramente nos apoyarán. Estamos planteando, por ejemplo, que sean los trabajadores de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad quienes laboren en todos los organismos públicos de nueva creación del sector energético. Obviamente, conservando íntegramente sus derechos, las condiciones que establece el contrato colectivo y su antigüedad laboral. ¿Quién se va a oponer a esto? ¿Quién se opone a esto? Y eso no está planteado ahí, en esta reforma energética. Por eso me parece que es importante que esto se dé. Y también propongo que revisen el tema de los subsidios, porque si se eliminan los subsidios de la gasolina, del gas y demás, muchas familias van a tener dificultad en esos lugares donde los climas son extremosos para poder garantizar estabilidad en su vida. Y obviamente muchas familias van a seguir sufriendo con todo este incremento indiscriminado de los energéticos, fundamentalmente de la gasolina y el gas. Y terminemos con estos gasolinazos. Por todas estas razones, compañeras y compañeros, mi voto es en contra de estos planteamientos, y estoy planteando, obviamente, que puedan ponerse a consideración y a debate estos artículos transitorios. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. En virtud de que no hay más oradores para presentar propuestas de modificación, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas que ya fueron presentadas y las que se mantienen pendientes reservadas por dichos senadores. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas que explicó el presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente.